Nos escuchamos. Buenos días, amigos de Huella Empresarial. Hoy nos acompaña Rodrigo Jarrín. Él es experto en inteligencia artificial. Es un término que vamos a tener que aprender a familiarizarnos en este futuro muy cercano para todas las empresas, para todas las industrias. El día de hoy vamos a conocer la utilidad de esta nueva tecnología. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Daniela, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y hola con todos los oyentes. Rodrigo, cuéntanos primero qué es inteligencia artificial. Cuando escuchamos ese término parecería que estamos hablando de una película de ciencia ficción, pero ya se está empleando en muchas empresas en el Ecuador, no se diga en el mundo. Sí, de acuerdo. La inteligencia artificial es una tecnología que se ha venido desarrollando mucho en los últimos años y creo que la manera más fácil de explicar es diferenciando en qué se diferencian las máquinas de los humanos. La principal diferencia es que los humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestra experiencia. Aprendemos de lo que vamos haciendo y vamos mejorando con el tiempo. Esa habilidad las máquinas no la tenían. Y la inteligencia artificial busca imitar esa habilidad. Es decir, la inteligencia artificial lo que busca es que las máquinas también vayan aprendiendo y optimizándose en base a su experiencia, en base a lo que van haciendo, cada vez lo hagan mejor. Es decir, de alguna manera les da un criterio humano a las máquinas para que puedan procesar información. Cuéntanos cómo funciona esta inteligencia artificial y qué derivados tiene, cuáles son las ramas que utiliza la inteligencia artificial para operar en el sector industrial. De acuerdo. Bueno, tiene muchísimas ramas, de hecho tiene muchísimas aplicaciones, pero yo, en mi opinión, lo principal o el cerebro de la inteligencia artificial actualmente es algo conocido Machine Learning. Básicamente, Machine Learning es lo que está por detrás de, por ejemplo, los carros autónomos, de muchas aplicaciones que se basan en la inteligencia artificial. Machine Learning es básicamente el aprendizaje de máquina, es decir, lo mismo que la inteligencia artificial, porque es una técnica de inteligencia artificial. Entonces, las máquinas van aprendiendo, pero esta vez ya de algo concreto, que son los datos. Tú recolectas datos y comienzas a estudiar esos datos y a sacar conclusiones de los datos, y mientras más datos tienes, vas aprendiendo y aprendiendo para ir mejorando lo que estás haciendo en base a tus datos y a tu experiencia. Entonces, las máquinas ahora tienen esa capacidad. Es decir, los carros que se están presentando en las últimas ferias del exterior que muestran las novedades en el sector automotriz, esos carros que se parquean solos, esos carros que se manejan solos, utilizan Machine Learning. Ese es un buen ejemplo. Nos gustaría conocer en qué otras actividades también se emplea el Machine Learning, la inteligencia artificial, para nosotros ponernos, conectarnos con este nuevo término, con este nuevo tema que prontamente yo creo que vamos a estar todos en contacto directo con esta nueva tecnología. De acuerdo. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que es el ejemplo de Netflix, por ejemplo. Netflix es una empresa que le está sacando muchísimo provecho al tema de Machine Learning. Entonces, a ver, comencemos desde que primero es una idea fantástica. Ellos comenzaron vendiéndote suscripciones para que accedas a videos, pero ¿dónde está ahora su verdadero negocio? Está en la producción de contenidos. ¿Y cómo ellos hacen para tener contenidos que tienen un éxito rotundo? Justamente fueron aprendiendo de los datos que su plataforma les fue dejando. ¿Qué tipo de contenidos consumes según tu perfil? ¿A qué hora los consumes? ¿Cuánto tiempo los consumes? Los consumes de corrido o haces una pausa. Entonces fueron aprendiendo de todos estos datos que después de ver la serie A, ves la serie B y luego ves la serie C. Entonces entienden cuáles son tus gustos y ahora hacen contenidos que son un éxito. Y todo esto en base a que aprendieron de tu interacción con la plataforma de ellos. Entonces, Rodrigo, ¿cuál sería la diferencia entre el procesamiento de datos que conocemos actualmente como estadística, que puede hacer la mercadotecnia, con el machine learning? ¿Cuál sería ese factor diferenciador? Además del criterio humano que ya nos dijiste inicialmente. De acuerdo. Yo creo que para un poco diferenciar, voy a tomar un ejemplo bastante simple. Tomemos en cuenta una clase que tenemos varios estudiantes, ¿verdad? Todos los estudiantes al final de la clase tienen una nota. La manera como se analiza eso usualmente es a través de la estadística, es decir, tú sabes que en promedio sacaron 8
y además es importante saber la dispersión, es decir, que la mayoría de esos están entre menos 2 puntos, o sea, entre 6 y entre 10 puntos, ¿ya? Entonces, Claro. si tú analizas los datos con estadística de una manera fácil. Tradicional. Tradicional, exactamente. ¿Qué es lo que hace Machine Learning? Machine Learning en realidad, más que analizar esos estadísticamente, te permite, por ejemplo, determinar por qué un estudiante en particular sacó una nota, te permite predecir qué nota va a sacar el siguiente estudiante. Básicamente, a ver, tal vez otro ejemplo que va a ser más fácil. Cuando yo a un niño le enseño cómo es una mano. Entonces, tradicionalmente yo le digo, mira, una mano tiene 5 dedos, un dedo gordo está al extremo y la mano tiene esta forma, ¿verdad? En Machine Learning tú no le dices a cómo es la mano, tú le muestras 5 manos, 10 manos, 20 manos, y el algoritmo por sí solo aprende cómo es una mano. Entonces realmente no necesitas darle todos estos parámetros, sino que Machine Learning va aprendiendo y al final eso logra que pueda sacar conclusiones diferentes y pueda sacar sus propias conclusiones, no desde una perspectiva como tú le enseñaste, es decir, si tú luego le muestras una mano con un dedo menos, se va a dar cuenta que es una mano, mientras que en el otro caso, si tú le muestras una mano y le falta un dedo, va a decir, no es una mano porque me dijiste que tenía 5 dedos. Eso es en el caso tradicional. No se daría cuenta que sí es una mano, pero sin un dedo. Exactamente. En realidad existen muchas variables, muchas aplicaciones para el machine learning. Podemos darnos cuenta desde el tema de un carro, de conducir un carro por inteligencia artificial, hasta temas muy simples como reemplazar las estadísticas y de alguna manera mejorarlas con proyecciones reales. Esto se hace, dijiste, a través de algoritmos. Estos algoritmos son hechos por programadores. Estos De acuerdo. programadores, en el caso de que cometan un error en el algoritmo, primero explícanos qué es un algoritmo. Y en el caso de que se cometa, porque está programado por humanos de estos algoritmos, se cometa un error, ¿qué puede suceder? Dependiendo también en la industria o el caso, el resultado, qué tan importante sea para la aplicación o no de algunas actividades o recursos incluso. Chévere. A ver, un poco lo que en todo lado es posible el error, ¿verdad? Y lo que hacemos en Machine Learning para evitar los errores es básicamente, Machine Learning analiza una gran cantidad de datos, entonces lo que hacemos es separar los datos en dos sets. Usamos un set para entrenar el algoritmo, para desarrollar el algoritmo, y el otro set de datos lo dejamos para justamente comprobar que las predicciones o las estimaciones que estamos haciendo sean reales y sean ajustadas a la realidad. Es decir, el segundo set de datos nunca fue visto por el algoritmo al momento de ser desarrollado y al momento de ser entrenado. Sirve simplemente para comprobar que no hay errores. Y un poco respondiendo a la otra pregunta, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una como serie de reglas que le dicen a una máquina qué hacer, o que le dicen a un proceso, mejor dicho, qué hacer. Entonces, por ponerlo fácil, un algoritmo puede ser que tú dices, ok, tienes una entrada, a esa entrada súmale 10, luego de eso réstale 5 y el resultado multiplícale por 9. Eso ya es un algoritmo. Tú lo dijiste, qué hacer dentro de un proceso. Es como esas, lo que utilizamos en Excel, son esas fórmulas que utilizamos en Excel, algo parecido, mucho más elaborado. Ah, exactamente, algo parecido, mucho más elaborado. Bueno, en Ecuador, ¿en qué capacidad estamos en relación a inteligencia artificial? ¿Cuál es la etapa en la que nos encontramos? De pronto nos puedes comentar sobre algún proyecto que ya se ha ejecutado en el Ecuador con éxito. Bueno, hay algunos proyectos, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en un proyecto que me parece súper interesante y que básicamente nos permitió incluir en una industria que estaba un poco complicada con toda esta nueva tecnología, incluir Machine Learning, inteligencia artificial. Nosotros lo que planteamos es, por ejemplo, a los medios de comunicación les dijimos, oye, ¿por qué no comienzas a generar datos? Y en base a esos datos,
aplica Machine Learning para sacar, por ejemplo, encuestas de mercado, para sacar predicciones de qué va a pasar y al final puedes cambiar tu giro de negocio y en lugar de solo vender publicidad, puedes vender ahora también encuestas de mercado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Desarrollamos una plataforma. Esto obviamente siempre es en conjunto porque es súper importante que haya participación del cliente que es el que conoce el giro del negocio y decidimos, ok, ¿qué necesitamos para un poco meternos en esta nueva tecnología? Ok, necesitamos tener presencia en la web, pero además de presencia en la web necesitamos monetizar. Entonces ahí es cuando les dijimos, ok, tú puedes comenzar a hacer trivias, puedes comenzar a hacer juegos y la gente va a pensar que está participando de una trivia, de una encuesta Pero en particular verdad y te al está final, dando datos. pero en verdad te está dejando datos y tú esos datos le puedes aplicar técnicas de Machine Learning para hacer predicciones, para hacer encuestas de mercado, estudios de mercado y realmente darle un giro de negocio Bueno, quiero a agradecer esta a la industria. gente que está interactuando con nosotros. Marcelo Bueno Aldaz nos dice, para emprendedores, ¿por dónde iniciar? ¿Cómo incorporar esta técnica a nuestros proyectos? Pero antes de esto, que es una pregunta a la que íbamos, que son los requisitos que necesita un emprendedor para poder acceder a esta tecnología, y no tanto de requisitos monetarios, de liquidez o de recursos, sino de qué necesita la empresa, qué estructura empresarial necesitas para poder operar inteligencia artificial. Antes de eso, me gustaría conocer beneficios tangibles. ¿Qué beneficios obtienes al aplicar esta tecnología, por ejemplo, en un restaurante, por ejemplo, en una finca, por ejemplo, y así en diversos, para que la gente entienda, los emprendedores entiendan hasta dónde puede penetrar esta clase de tecnología y qué industrias puede abarcar? Chévere. Las industrias realmente son básicamente todas las industrias que tengan o recolecten datos. Y ahí, en realidad, hablamos de todas las industrias. Todas las industrias tienen un proceso y ese proceso te puede ir dejando datos. Eh, ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas, por ejemplo, para un restaurante? A mí me gusta tomar el ejemplo de un restaurante en el Quicentro. Un restaurante en el Quicentro usualmente hace sus combos, pone sus precios en base a la información que tiene del punto de pago. Pero tú a esa información le puedes añadir muchos otros factores externos, como el tráfico, como el clima, como los eventos cercanos que hay. Y con toda esta información puedes, por ejemplo, comenzar a clasificar tus tipos de clientes y saber que cuando hay un partido en particular, hay un combo que va a tener mucha más venta o hay un tipo de comida que tiene más éxito y eso personalizado al punto que sabes si es que juega, por ejemplo, Liga Barcelona o si juega Nacional Emelec, tal vez el combo o la comida puede ser diferente, tal vez el precio debe ser diferente y si a eso le sumas que hay lluvia, tal vez debe ser igual, otro tipo de combo o otra la promoción. Entonces, la personalización que tú puedes llegar a tener es mucho mayor con Machine Learning. Correcto. ¿Y las industrias a las que podría entrar, además de restaurantes, podría utilizarse en una finca lechera, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Tú, por ejemplo, a ver, puedes desde predecir cuál va a ser la demanda en base a factores externos como, no sé, el precio del petróleo, como el clima, como la época del año, pero además de eso, pues comenzar a analizar cómo influye el, la producción de leche desde lo que está comiendo una vaca, cuánta agua está tomando, todos estos factores y no poner como que todas las vacas en la misma canasta, sino saber, ok, las vacas que tienen este peso, que han crecido tanto, necesitan tomar tanta agua y comer a tal hora en particular para producir más leche. Entonces, como te digo, realmente si tú me pides que le aplique a dos o tres industrias en particular, es difícil, porque todas las industrias que tienen datos pueden aplicarle en sus procesos. Y los requisitos entonces para las empresas serían las que generan datos. Sí, o yo diría más bien que por dónde comenzar, por recolectar datos. Todas las empresas pueden recolectar datos de sus procesos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un lechero, puedo comenzar a anotar cuánto están comiendo, puedo comenzar a anotar a qué hora, puedo comenzar a anotar qué cantidad de agua están tomando, puedo comenzar a anotar cuánto está produciendo cada vaca. Entonces,
el paso uno es comiencen a recolectar datos, porque de esos datos se puede hacer muchísimo. Correcto. Bueno, entonces, en verdad, como hemos dicho, la inteligencia artificial, el machine learning es una tecnología que puede aplicarse a muchas industrias, a muchos procesos. El entendimiento de esta palabra, de esta nueva tecnología, es algo que se va a dar paulatinamente. Es bastante complicado hacerlo en una sola ocasión, pero este es un aporte más que tenemos para todas las personas, los emprendedores que nos están viendo, que empiecen a considerar, a investigar nuevas tecnologías que están ahorita al alcance de nosotros y que pueden en verdad potencializar nuestros negocios. En ese sentido, para finalizar, Rodrigo, nos gustaría conocer tus expectativas del machine learning en Ecuador. ¿A dónde crees que nos va a llevar? ¿Dónde se va a aplicar principalmente en un futuro cercano? Chévere, mira, yo creo que el machine learning va a tener un gran desarrollo a nivel mundial, está teniendo un gran desarrollo. Las principales empresas en el mundo lo están implementando. Por ejemplo, la empresa cervecera, hay un reportaje en Forbes que te indica que una empresa cervecera está implementando 3 proyectos de Machine Learning. El uno es para mejorar el sabor de la cerveza, el otro es para hacer un marketing más efectivo y el otro es para dar crédito particular y abastecer particularmente a cada uno de sus distribuidores y no todos en la misma canasta, sino un crédito personalizado. Entonces el desarrollo va a ser realmente importante, es uno de los ejes de la cuarta revolución industrial. Y si tomamos en cuenta que los objetivos del Machine Learning son dos, que es básicamente clasificar y predecir, hay muchísimas aplicaciones. Si vamos a un ejemplo de clasificar, yo puedo clasificar mis clientes eh, tan detalladamente que sé quién compra qué, a qué hora, y eso me permite mandarles promociones particulares que les motiven comprar más o que les motiven eh, comprar cuando no tenían pensado comprar. Entonces tú puedes clasificarles de tal manera que te agregue muchísimo valor a tu negocio. Y para la predicción igual, hay muchísimas aplicaciones. Si yo, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que predecimos la nota que va a sacar un estudiante en el siguiente semestre en base a las horas en las que tomó la clase, las clases, el profesor que le tocó, las notas en los anteriores semestres. Entonces, todo eso nos permite ya decir, mira, este estudiante en particular va a sacar tal nota en esta siguiente clase. Y tú ya le puedes apoyar antes de que comience la clase. Antes de que empiece a perder el semestre, dices tú. Sí, antes de que se comience a complicar y a decepcionar, ya le puedes dar un apoyo y decirle, mira, ten cuidado con esto. O puedes sugerirle cambiarse de profesor, porque tal vez con otro profesor va a tener más éxito. Correcto. Bueno, en verdad las aplicaciones y los beneficios son muchos, los vamos a empezar a ver, yo creo que a nivel en nuestras vidas, yo creo que a futuro, en un futuro cercano. Me gustaría para finalizar un consejo para los jóvenes. Si pensamos que la inteligencia artificial, este tema de programación es algo que se viene con mucha fuerza, que va a necesitar muchos profesionales, el orientarse en esta clase de carreras también es muy importante y tú como profesional de esta carrera e incluso como pionero, porque existen aún muy pocas empresas que están trabajando este segmento. Yo creo que nos gustaría escuchar de ti una reflexión, de pronto una invitación acerca de lo que es en general la inteligencia artificial y qué va a representar para el mundo próximamente. Yo creo que cada vez la inteligencia artificial está más cerca de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando tú entras a Facebook y Facebook te sugiere que la foto es tal, que en una foto están tales personas para que tú les tagues, eso ya es de inteligencia artificial. Cuando tú hablas con Siri, eso ya es de inteligencia artificial. Cuando tú te mandan una propaganda personalizada. Tú entras a Google y de pronto buscaste hace 2 meses que me quiero ir de viaje y te comienza a mandar un montón de promociones de viaje. Eso ya es inteligencia artificial. Pero lo interesante es que la inteligencia artificial ya no es algo que está totalmente alejado de nosotros.
las computadoras son cada vez más potentes y por ende podemos hacer machine learning y procesar los datos en nuestras computadoras propias o en computadoras que no son excesivamente costosas. Es decir, llegar a hacer machine learning o a hacer inteligencia artificial está mucho más al alcance y lo puede hacer ahora cualquier persona. Y por supuesto que les motivo a los jóvenes a investigar sobre este tema. Es un tema que tiene muchísimo desarrollo, como te comentaba, es uno de los pilares del futuro. Todo lo que planifican hacer de alguna manera está basado en machine learning en todas las industrias y no es algo inalcanzable. Tú puedes estudiar, comenzar con, ahora hay un montón de cursos de machine learning, puedes comenzar a entender y te vas a dar cuenta que es algo que está al alcance de tus manos y no es difícil. Así que sí, comiencen a estudiar, es una comunidad además grande en la que todos nos apoyamos y que básicamente todos estamos interesados en que siga creciendo. Y la coyuntura que tiene también con absolutamente todos los sectores, yo creo que también es un pilar fundamental que les puede motivar a los jóvenes a optar por esta carrera y también a los empresarios y emprendedores no nos cansamos de recomendarles el seguir analizando nuevas tecnologías, nuevas formas, sobre todo en estos momentos de crisis donde debemos encontrar oportunidades para nuestras empresas y si no es el caso, reinventarnos. Rodrigo, quiero agradecerte muchísimo tu intervención, ha sido de muchísima utilidad para toda nuestra comunidad. En otra oportunidad creo que va a ser necesario seguir trabajando, seguir conversando. Te mando un abrazo gigante, igual a toda nuestra audiencia de Huella Empresarial. Gracias. Muchas gracias a ti y igual un abrazo a todos y estamos a las órdenes para preguntas, apoyarles, encantados de la vida. Muchas gracias. Chao.